RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en una nueva jornada de Integrando Perú. Tenemos un invitado especial, es el coronel Abraham Lescano, profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, que tiene una trayectoria muy amplia en el mundo de la inteligencia, incluso con estudios fuera del país. Bienvenido, Abraham. Bienvenido. Gracias, Abraham. Pedro, gracias, Jorge, muy amable por la Bienvenido. invitación. Encantado. El tema principal, obviamente, es hoy esto que está en debate, la compra de los aviones por parte de la Fuerza Aérea. Y bueno, hay también otros institutos de las Fuerzas Armadas que también están renovando equipo. El debate se ha orientado a decir, hay otras prioridades. ¿Por qué comprar armas? ¿Cuál sería la explicación más didáctica para afrontar esa primera crítica? Pero yo creo que primero hay que revisar la historia. La historia nos ha demostrado que siempre que hemos tenido algún problema con algunos países nos ha agarrado desarmados, ¿no? Cuando entramos a la guerra con Chile, los gobiernos pensaban que no iba a suceder nada, no nos armamos, finalmente Chile sí tenía las armas y ya sabemos lo que nos costó esa guerra de perder hasta territorio. Durante el segundo gobierno de Belaúnde se compran los aviones Mirage 2000, una flota, si no me equivoco, de 26 aeronaves. En la transición de la compra, cambian de gobierno, Alan García estima que no era necesario tantas aeronaves porque no iba a haber ningún conflicto con ningún país, reduce la compra a 2 aeronaves, se deja de comprar todo el sistema de armas y toda la estructura logística, y en el año 95 estuvimos en un conflicto con Ecuador que nos agarró prácticamente desarmados, ¿no? El 95 creo que la Fuerza Aérea y el Ejército hicieron lo mejor con las limitaciones que tenían. Logramos el objetivo militar, que era expulsar a las fuerzas ecuatorianas, pero no se logró el objetivo político porque el nivel de negociación no estábamos para negociar con Ecuador. Se compran los Mi-29, los Su-25, y el 98 ya con otras capacidades el gobierno pudo negociar en mejor manera. Pero esa campaña del 95 fue a un muy alto costo, tanto en vidas como en la parte logística. Es decir, nos costó mucho trabajo lograr salir victoriosos. Correcto, en la Fuerza Aérea tuvimos varios derribos. Yo incluso un compañero de promoción, el capitán Raúl Vera, y fue derribado en un Mi-25 con el comandante, con el coronel Esquenone. Tuvimos la pérdida de 2 aviones Sukhoi, un avión A-37, helicópteros del ejército, ¿no? El ejército puso su cuota también en la batalla terrestre. La ventaja creo que tuvimos es que la tropa del ejército venía de combatir a Sendero en el Guayaga, en el Braille, que tenía una experiencia de combate diferenciada. De primer nivel. Así es, entonces con mucho esfuerzo se logra el objetivo militar, pero no el objetivo político, que era finalmente delimitar la frontera, ¿no? Eso recién se logra el año 98, porque ya el Perú tenía una capacidad disuasiva mayor contra esta flota de aviones. Capacidad disuasiva. ¿Cuántos años de nuestra historia republicana hemos tenido capacidad disuasiva? Yo creo que en el mejor momento de repente ha sido en la época del gobierno militar, que se compra todo el armamento ruso, ¿no? Teníamos los aviones Sukhoi, los Mirage, teníamos, si te pone a equivocarme, después de Estados Unidos en el continente estaba la Fuerza Aérea del Perú. Eso en el tiempo por diferentes decisiones se fue degradando y hemos perdido esa capacidad. Hablamos del periodo del 75 del 68 hasta 1980. Así es. Pero eso es un fragmento pequeño de la historia republicana. Correcto. Después de esa época, los gobiernos que siguieron no apostaron por la defensa. La defensa tiene que ir de la mano con el desarrollo de un país. No es como en la casa. Yo tengo una chapa de la casa sencilla, pero cuando empiezo a tener cosas de mayor valor, le voy dando más seguridad a mi casa. La defensa tiene que ir de la mano con el desarrollo de un país. Y con mayor razón en esta coyuntura, ¿no? Hoy día creo que estamos en un despegue en el Perú, ¿no? Ya con este megapuerto que se va a poner en Chancay, creo que nos da una ventaja geopolítica en la región, el anunciado puerto espacial que ha despertado el interés de los Estados Unidos. Y lo que nos pueda favorecer a nosotros económicamente puede ir en contra de los intereses de otros países.
¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que recuperar una capacidad disuasiva, no una guerra armamentista, no estamos pensando en tener una capacidad ofensiva, porque creo que estamos lejos de lo que pueden tener otros países, pero sí un nivel de disuasión que nos permita negociar, ¿no? Estar en mejores condiciones y proteger todo ese desarrollo en lo cual está hoy día involucrado el país, ¿no? Abraham, a ver, pues las guerras se ven mal. Las guerras se ven mal hoy en día, ¿no? El que hace la guerra hoy en día, o el que la inicia, etcétera, o el que se arma maliciosamente, perjudica su imagen, su reputación. Es un mal negocio reputacional hacer las guerras o buscarlas. Hoy en día es así. Dime, ¿tú estás hablando de armas para la paz? ¿Se puede pensar así? Por supuesto, porque explícanos eso, por favor. Claro, la idea de la disuasión es justamente evitar una confrontación armada, ¿no? Tener una capacidad de respuesta ante una presión armada de otro país, de que el adversario, el oponente, se sienta en condiciones de generar un temor a una represalia que podemos tener nosotros. O sea, la compra de armamentos no son armas para la guerra. O sea, yo creo que ya hemos tenido la guerra. Yo, como le digo, tengo un compañero que lamentablemente falleció en el conflicto, entregó su vida por el país. O sea, los que hemos visto esto no queremos una guerra. Las armas no son para la guerra, sino para asegurar justamente la paz, ¿no? Esa es la concepción. No estamos en una carrera armamentista. Yo creo que eso sería, y a estas alturas, esto no es válido. Ningún país está buscando eso, pero lo cierto es que el fenómeno de la guerra se sigue dando en el mundo. Si no estaría pasando lo que estamos viendo en Irak, en Ucrania. Y es más, es uno de los negocios más rentables en el mundo, la guerra, ¿no? Sobre todo todas esas grandes empresas que venden armas. Las armas que nosotros preveemos tener, creo que es para justamente asegurar la paz, acompañar ese desarrollo que está teniendo nuestro país, ¿no? Abraham, algo adicional, disculpa Pedro, que te corte, pero hablando de armas, tú estás pensando, digamos, la gente que piensa en estas cosas, que tiene expertise y capacidades muy desarrolladas en estos temas, ¿hablan de armas o estamos hablando de sistema de armas? Correcto. El término correcto es sistema de armas. ¿Cómo es eso? Porque el sistema de armas implica, por decir, en el caso de los aviones, es el avión como estructura, es el piloto que tiene que tener una formación, un entrenamiento, y el armamento, porque si yo tengo una aeronave y no tiene armas, en realidad no cumple su cometido. Es como que compre una pistola y no compre balas, o sea, en realidad no la va a poder utilizar, ¿no? Y si no estoy adiestrado a usarla, menos. Para dominar una aeronave no es que compro un avión y hoy día lo puedo dominar, tiene que pasar todo un entrenamiento, horas de vuelo. Y ahora se ha avanzado más en el concepto, y no es solo sistema de armas, sino es sistema georreferenciado con inteligencia artificial, hacer un planeamiento de escenarios y identificar los objetivos, mantener alerta el sistema de defensa. Es impresionante lo sofisticado y complejo de los sistemas de defensa nacional que existen hoy. Pero eso me lleva a una pregunta. La parte armamento ya no es el único excluyente y exclusivo de la seguridad de un país. Es un elemento indispensable, un elemento del que no se puede prescindir, pero la seguridad ahora es integral. Un país tiene que tener una economía fuerte para poder respaldar la continuidad, renovación, actualización y permanente buena gestión del recurso humano. Economía tiene que cuidar sus fronteras. Las fronteras vivas es un concepto relevante. Tiene también que manejar el concepto de gobernabilidad. Un país con profundos conflictos, con profundas brechas sociales, no es un país seguro. Tiene que hacer que las instituciones, ahora que hay el Premio Nobel de Economía, es un libro muy interesante sobre institucionalidad. Sin instituciones no hay cohesión, no hay Estado nacional, no hay lo que Basadre llamaba la promesa de la vida nacional. Entonces estamos hablando de un rol protagónico de quienes están a cargo de la seguridad nacional. Ya no solo se limita al concepto de armas, es así.
Correcto, ¿no? El concepto de seguridad y defensa es un concepto integral, ¿no? Para comenzar, es una responsabilidad, en la Constitución lo dice, que la defensa es una responsabilidad de todos los peruanos. Todos los peruanos estamos obligados a defender a nuestro país. Es un concepto que tiene que generarse toda una cultura de seguridad, de defensa en la población. Tú has mencionado varias aristas, ¿no? Los temas de fronteras vivas. ¿Cómo protegemos un país tan amplio y complejo como el nuestro, ¿no? Tenemos una geografía complicada. Somos un país eminentemente también amazónico y gran parte de nuestra Amazonía está desprotegida, ¿no? Vemos que hay ciudades de frontera o pueblos de frontera que nuestros ciudadanos cruzan a otros países, estudian, van por medicinas a otros países, se está perdiendo también la identidad. O sea, hay un montón de factores que entran en la defensa. El sector defensa y las Fuerzas Armadas somos un componente más de todo el amplio abanico de instituciones que entran a la defensa, ¿no? Desde educación, salud, finanzas. Pero la pregunta ¿no? difícil es ¿por qué la Fuerza Aérea, al menos es lo que he podido percibir, dentro de los institutos armados, es la menos favorecida con armamento o sistema actualizado? Eso no guarda coherencia con lo que dicen los expertos, que la Fuerza Aérea de un país tiene que tener un rol gravitante. Lo estamos viendo en los dos escenarios de guerra. ¿Por qué ha habido ese descuido en comparación con los otros institutos que han logrado un mejor resultado en la actualización de su equipo? Mira, una pregunta bien compleja, ¿no? Definitivamente cuando nosotros vemos hoy día el concepto de la guerra es conjunta, ¿no? El accionar de las Fuerzas Armadas es conjunta. Es cierto, y posiblemente te lo digo porque mi corazoncito es de la Fuerza Aérea, soy oficial de la Fuerza Aérea, se ha convertido en un arma preponderante por las propias características que tiene el medio aéreo. Nosotros tenemos el poder de penetración en territorio enemigo, una plataforma aérea tiene muchas más capacidades de armas que otros sistemas, ¿no? Es cierto que en los últimos gobiernos no se ha dado una mayor importancia, posiblemente porque también adquirir sistemas de armas a largo plazo puede aparentemente significar una muy fuerte inversión, ¿no? Esta anunciada renovación de armas no es que ha salido hoy día improvisadamente, esto ya son estudios que ha hecho la Fuerza Aérea para recuperar sus capacidades de hace más de una década. O sea, se ha planificado bien qué es lo que se requiere. Yo creo que va por una decisión política que creo que nunca se ha entendido, que la defensa tiene que ir de la mano con el desarrollo del país, ¿no? Hay un esfuerzo que hace el CAEN, que es el que vende esta doctrina de la seguridad y la defensa, pero nos ha faltado, creo, calar en toda la población, en diferentes sectores, que igual de importante el desarrollo es la defensa de un país, ¿no? Y en esa defensa tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Abraham, quería retomar un tema que ha puesto sobre la mesa Pedro, y creo que vale la pena analizarlo un poco más. Tú dices, sí, armas para la disuasión, nadie está pensando en guerras porque ahí estaríamos pensando e invirtiendo de una manera diferente, tendríamos un discurso distinto, quizá una doble moral, etcétera. No estamos en eso, felizmente. Correcto. Pero pensando en la seguridad interna, durante mucho tiempo se ha estado hablando un poco que la doctrina, uno de los pilares de la doctrina de la seguridad interna es supuestamente la simetría que debe haber entre el agresor delincuente y las fuerzas del orden. Pero ese es un pensamiento bastante sui generis. Correcto. Que no sé de dónde viene, pero muchos países no lo practican. Entonces, por ejemplo, un país muy pacífico y muy ordenado como el Canadá es absolutamente asimétrico entre sus fuerzas del orden y cualquier delincuente que se le ocurra hacer una barbaridad. Usted habló de la maletera de un patrullero, de una radiopatrulla en Vancouver, y es un arsenal. Así es. Entonces, yo personalmente estoy en desacuerdo con esa supuesta ética de la simetría entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. Me parece una barbaridad, pero de repente me equivoco. ¿Tú piensas de que eso tiene que ser así, o necesitamos realmente fuerzas del orden que estén en capacidad también de ser disuasivas? No, y que el delincuente diga, con estos no me meto porque pierdo.
Definitivamente, yo creo que tiene que haber una asimetría en eso. El Estado tiene que tenerla para disuadir justamente al delincuente o al agresor, ¿no? Hemos visto hace poco como un civil estaba amenazando a un policía con un cuchillo porque siente que el policía no tiene con qué defenderse. Pero si él supiera que el policía tiene un arma más efectiva que la que tiene, tendría un temor. Como ese ejemplo que tú has puesto de Canadá es correcto, ¿no? Sí, el Estado debe tener esa capacidad. Pero yo creo que va por una decisión más política, ¿no? El Estado tiene que tener una decisión política para tener esas capacidades que disuada a los agresores o a los delincuentes a tratar de enfrentarse a la autoridad. Se está perdiendo el principio de autoridad, ¿no? Es decir, es que ya no se ha perdido, lamentablemente. Así ¿no? es, creo que es parte de la explicación, ¿no? Esta sensación de las organizaciones criminales de que no pasa nada, tienen armas viejas, tienen miedo de usarlas, entonces nosotros hacemos lo que nos da la gana y así no es. Y encima se les juzga también a los policías, y además, entonces les genera un temor a las mismas fuerzas del orden. Pero hay un terreno común en el gran y amplio concepto de seguridad entre delincuencia y seguridad nacional, defensa nacional, pero son dos campos diferentes. Totalmente. Sí. Entonces, el tema nuestro hoy es defensa, seguridad nacional. Y por eso quisiera preguntar, el flanco diplomático de la historia de la República Peruana ha hecho malabares para defender la integridad del territorio, no siempre tuvo éxito. Hemos perdido mucho territorio en distintos momentos desde 1824 a la fecha, pero era porque no había capacidad disuasiva. Correcto. Es decir, si uno analiza puntualmente los casos, se comprueba que prácticamente el Perú apostaba todo a la diplomacia porque no tenía capacidad de mostrar poder disuasivo. Eso debe estar en la conciencia histórica de los peruanos, en la conciencia cívica de los peruanos, porque no se trata de un gasto superficial, sino se trata de lo que es parte de la prevención, porque somos todos la nación peruana, en valores, en cultura, en todo lo que nos marca una identidad común. La pregunta es, debemos reconocer que la mayor parte de nuestra historia republicana hemos estado sordos y ciegos frente a esa realidad, y es hora de aprender la lección. Bueno, yo concuerdo con lo que tú dices. Yo creo que la historia nos ha demostrado que nunca le hemos dado importancia a la defensa, ¿no? Y toda esa parte de territorios que hemos perdido, los perdimos con Chile. Al perder la guerra con Chile, no solamente perdimos los territorios con ellos, acuérdate que quedamos en una situación de indefensión tan grande que fue muy fácil para Brasil también quedarse con parte de nuestro territorio, ¿no? Porque no teníamos una mayor capacidad de defensa. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país es que no tenemos una visión geoestratégica, geopolítica de nuestros líderes políticos, no tenemos esa visión que acompañe el desarrollo con la defensa, que le brinde a quienes van a negociar esas capacidades, ese respaldo que debe tener para negociar. Un claro ejemplo ha sido lo que yo te conversaba del CENEPA, ¿no? En el CENEPA no logramos el objetivo político porque Ecuador se había preparado muy bien para ese enfrentamiento, estuvieron los derribos que tú has mencionado, nos costó mucho como fuerza aérea, a nuestro ejército también, cumplimos el objetivo eminentemente militar, pero no político, ¿no? Ecuador sí se había preparado, había generado muchas más capacidades con tecnología. Por ahí creo que hubo una sorpresa estratégica para Ecuador porque nuestro personal de mecánicos rápidamente puso en operación a muchos aviones Sukhoi, por ejemplo. En pocas semanas salieron muchos aviones al aire, pero con limitaciones. Teníamos aviones Mirage 2000, pero no tenían el armamento que deberían tener. En Ecuador incluso se tiene una lectura diferente de esa guerra del CENEPA. Ellos aluden que la mayor parte del tiempo ellos fueron victoriosos, que es en la etapa final que Perú, con un alto costo, logró remontar la situación, pero destacan el hecho de que el costo para la Fuerza Armada peruana fue muy alto, de lograr doblar el brazo a Ecuador. ¿Eso es correcto? Correcto. Mira, yo he tenido la oportunidad de ser agregado aéreo y de defensa en Ecuador. Estuve en 2016 y 2017,
que por cierto la pasé muy bien. Creo que en Ecuador somos los países que más nos parecemos. Hoy estamos viendo el mejor momento en nuestra vida de las relaciones internacionales. Los conflictos a veces se dan por intereses políticos, por otros intereses, ¿no? Pero lo cierto es que la sensación que ellos, y lo que venden ellos del CENEPA, que son la generación de la victoria, que nos golpearon muy duro, pero finalmente las guerras no se ganan por el fin militar, sino por el fin político, ¿no? Hoy día, basta recordar, nosotros seguimos dibujando nuestro mismo mapa, nuestros hitos están en el mismo lugar, no había variación, o sea, el fin político se logró, a un costo definitivamente que tuvo que poner su coste de sacrificio los pilotos de la Fuerza Aérea y nuestros militares del ejército que ganaron la batalla terrestre, ¿no? Una pregunta, ¿cuántas personas de la Fuerza Armada Peruana a estas alturas del partido, ya podemos ser claros, murieron en todo el conjunto del conflicto del CENEPA? Honestamente no tengo el dato exacto, ¿no? En el caso de la Fuerza Aérea nos derribaron, lo que yo te puedo decir, perdimos dos aviones Sukhoi, habían 2 pilotos, un helicóptero M-25 donde habían 2 oficiales y un técnico, perdimos derribaron una 37, pero los pilotos lograron eyectarse, están vivos, uno de ellos es el general Mendiola que tú has conocido. Perdimos un avión Canberra, que habían 2 oficiales, algunos helicópteros también que fueron derribados, o sea, sí han habido una buena... Digamos que el material de guerra más valioso, los aviones que perdimos fueron significativos, pero también hay reporte de que perdimos mucha sangre valiente de nuestros soldados, que por lo difícil de la geografía, ascender esa montaña en el lado de Ecuador es plano y nos miraban desde arriba. Correcto. Entonces, y aparte de que habían adquirido material de visualizar al enemigo que se acercaba, entonces prácticamente en algunos momentos de esta dura batalla un gran heroísmo de la tropa peruana, y se habla de un número alto de bajas. Sí, no, definitivamente hay muchos soldados, oficiales de nuestro ejército han perdido la vida ahí, ¿no? Hubieron también muchas hazañas de médicos militares que hacían operaciones en el pleno teatro de operaciones, ¿no? Con una geografía compleja, difícil. Yo tengo un amigo, hermano de un compañero de promoción que era de la Fuerza Especial del Ejército, pisó una mina y lamentablemente no lo pudieron sacar y falleció, y así hay muchos que han enfrentado su vida, ¿no? Pero porque Ecuador se había preparado, o sea, ellos tenían una ventaja tecnológica, tenían radarizada la zona, equipos de inteligencia, fuimos un escenario en desventaja, pero sin embargo creo la experiencia que había adquirido nuestro ejército, como tuvo en la lucha contra las Fuerzas Armadas en general, en la lucha contra la subversión, creo que nos dio una ventaja competitiva, nos sirvió definitivamente, ¿no? Ahora, Abraham, a ver, para retomar este punto que no es un tema menor, yo recuerdo a algunos amigos, miembros de las Fuerzas Armadas, cuando se desactivó el servicio militar obligatorio, me comentaban de que ellos, digamos, siempre habían estado acostumbrados a tener un ejército con sus cuadros bien ordenados en los lugares donde tenían que tenerlos. Y que ahora con los cambios que hubo, digamos como que le faltaban ladrillos a esa pared, y eso los preocupaba. Y los preocupaba seriamente. A ver, igual sucedió un poco en el colegio. Yo soy mayor que tú, pero de repente tú también recuerdas que en el colegio teníamos los cursos de educación cívica, instrucción premilitar. La antigüedad es clase. La antigüedad es clase. Yo estuve interno también un tiempo en un colegio que tenía una formación premilitar o paramilitar muy interesante, en fin, etcétera. Todo eso ha cambiado, ¿no? Y ahora tú ves en las guerras, por lo menos la de Ucrania, con los rusos, tienen que pagarles fortunas, prácticamente tienen que sobornarlos con un montón de dinero para que vayan a las guerras, y seguramente que irán y combatirán mal y están ahí por el dinero, una cosa terrible. A ver, ¿tú crees que le añade valor al espíritu patriótico de un joven, digamos, al amor por la patria, que la educación en el Perú retome temas clásicos de educación cívica,
y que nos volvamos a plantear de alguna manera, no digo que sea como antes, pero sí de alguna manera, un servicio militar obligatorio para todos. Mira lo que está pasando en Israel, más allá de que tenga o no tenga razón, más allá de que esté abusando de su posición de fuerza, de sus lobbies internacionales, etcétera. El ejército judío levanta el teléfono y se vienen los muchachos de todas partes del mundo con sus mochilas porque ya están entrenados, porque ya son un soldado potencial, porque ya recibieron el adiestramiento. Se vienen de Argentina, se vienen de Perú, se vienen de Canadá, se vienen de todas partes del mundo, van a Israel, se sacan la casaca, se ponen el uniforme, el casco y ya están combatiendo porque tienen capacidades. Hombres y mujeres. Correcto. Entonces, eso tiene un gran valor, eso es indiscutible. Pregunto, tú que eres un experto en temas de seguridad nacional, ¿deberíamos pensar en un servicio militar, no vamos a llamarle obligatorio, un servicio militar que llegue a todos los jóvenes del Perú, de todas partes del Perú, hombres y mujeres, para entrenarlos, para capacitarlos de múltiples maneras? No solamente se trata de disparar un fusil, se trata de manejar una radio, manejar un dron, hacer una operación, estar en la línea de los servicios logísticos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, reintroducir formación cívica en los colegios para que los chicos puedan cantarte bien y con ganas un himno nacional, puedan entender un poquito la hazaña de Grau, un poco mejor la hazaña de nuestros héroes de Bolognesi y de nuestro héroe Quiñones. Ahora son ignorantes, discúlpame, hay una ignorancia espantosa. No tiene la menor idea de qué hicieron estos héroes nacionales para legarnos un país libre, las hazañas de la independencia, los próceres, etcétera, etcétera. Este país se ha construido con guerras, con sangre, con esfuerzo, con sacrificio, en conflictos infinitos. Así se ha construido, y si tenemos un Perú como el que tenemos, es porque hay mucha heroicidad y amor. Vamos a ir al break. La pregunta para que quede para respuesta. La pregunta te la piensas un poquito, vamos al break, pero servicio militar al alcance de todos y educación cívica para la formación integral de nuestros jóvenes en el colegio. Por favor, Abraham, después del break. Continuamos con Integrando Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Continuamos con Integrando Perú. Bueno, tenemos la pregunta de Jorge sobre el servicio militar y la educación cívica. Mira, yo estoy convencido que yo creo que sí se tiene que retomar en los colegios una formación en valores. Creo que todos recordaremos que cuando estábamos en el colegio, todos los lunes izaba el pabellón nacional, nos llevábamos la mano al pecho, cantábamos con orgullo nuestro himno nacional. En la mayoría de pueblos del Perú, los domingos desfilaban, se izaba el pabellón nacional, salían las Fuerzas Armadas, los colegios, o sea, sí tiene que haber una formación en valores, no solamente para la defensa, ¿no? Eso va a acompañar el desarrollo. Si no queremos a nuestro país, no conocemos nuestra historia, no la valoramos, mucho o poco vamos a hacer por nuestro país. En un libro de patriotismo y civismo en América, pude corroborar la información de que México y Chile
tienen en el ciudadano común, el ciudadano de a pie, una identidad muy fuerte. Es decir, se ha trabajado desde la escuela el orgullo por los símbolos nacionales y cantar el himno, y en todo momento, en actos importantes de la vida, rendir homenaje a la patria resulta protagónico en la vida de las personas. Eso está muy descuidado en el Perú y en otros países de América Latina, donde la crisis social y la crisis de valores es marcada. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte era: ¿logramos finalmente un acuerdo de cierre de las diferencias que duraron muchos años con Ecuador? No solo por el mérito diplomático, que no lo quiero disminuir, pero sí el concepto fundamental del éxito, que es la capacidad disuasiva. Habíamos tenido un cruento enfrentamiento, habíamos logrado recuperar el control de nuestro espacio territorial, pero a la hora de negociar, la capacidad disuasiva fue determinante para lograr un acuerdo definitivo. Y eso es definitivamente un hecho trascendente, la paz con un país hermano. Pero, ¿por qué no aprender la lección? La capacidad disuasiva no puede ser algo que se descuide, porque hemos tenido 50 años tan desprendida de la nación, bajo dominio de un ejército de otro país, con crónicas que son difíciles de comprender, porque las casas de los peruanos eran marcadas con cruces y había una hostilización, hubo un proceso de traslado de población, hubo una serie de acciones de hostilidad, porque había la ambición del país que había ganado la guerra de quedarse con esa parte del territorio, y hasta el final Tacna fue fraccionada, porque Arica era parte de Tacna, porque no se quería devolver Tacna, no obstante que había un compromiso escrito de un referéndum y de un respetar la decisión de los pueblos en cuanto al país en el que querían estar. Entonces, la capacidad disuasiva debe ser el ABC de la gestión de la seguridad nacional, de la defensa nacional. Y creo que ese es un tema que hoy está en telejuicio. Sí, mira, como te digo, yo sí soy un convencido que primero tenemos que trabajar desde los colegios, ¿no? Algo que tú, para también tratar de complementar lo que tú preguntabas, de enseñar valores, de enseñar hasta patriotismo, ¿no? De aceitar que somos peruanos, que tenemos un potencial increíble, somos un país, cuando lo decimos medio privilegiados, tenemos una ubicación geoestratégica privilegiada, una cantidad de recursos increíbles, somos un envío, podemos salir adelante. Entonces, ¿cómo salimos adelante? Primero generando gente con valores, con civismo, que ame a su país, que no solamente quiera defenderla, que quiera trabajar por su país, luchar por su país, ¿no? Por eso yo sí creo que los programas de educación tenemos que retomar esa cosa, posiblemente adaptándolos, porque hoy día el mundo ha cambiado, hoy día la mentalidad de los jóvenes, todas estas tecnologías de información también nos hacen que veamos las cosas de otra manera, pero se pueden adaptar. Segundo, lo que tú también, para retomar el servicio militar, es importante, porque acuérdate que las Fuerzas Armadas no solamente están para la defensa, contribuimos con el desarrollo. Cada vez que hay un desastre natural, algo, los primeros que van a apoyar son las Fuerzas Armadas. Si necesitas personal entrenado, capacitado, equipado, ¿no? Que vaya a ayudar a los peruanos que puedan haber sufrido algún tipo de desastre natural, el servicio militar te brinda eso, te da esas herramientas, te forma, te da valores, te disciplina, o sea, estás preparando a jóvenes de bien, que después van a desempeñar en otro país. Y con lo que tú me dices de la defensa, está estipulado hasta en la ley que se debe enseñar defensa nacional hasta en las universidades, y creo que muy pocas las están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que se debe retomar eso. Primero esa doctrina de defensa nacional tiene que ser difundida, pero hay una tarea pendiente de difundirla, conocer, ¿no? Y la experiencia reciente, lo que acabas de mencionar, de la prevención de desastres. Los pocos helicópteros que tiene la Fuerza Aérea estuvieron todos en disposición para, con esas bolsas especiales, llevar agua para tratar de aplacar los incendios forestales. Pero paradójicamente el otro Instituto Armado, que tenía más helicópteros disponibles, no tenía las bolsas, la vida útil
de las bolsas. Sí tenían las bolsas, pero ya habían vencido. Es decir, no tenían ya el requisito técnico para cumplir el cometido de aplacar los incendios forestales. Para mí es de Ripley. Es sorprendente cómo algo tan importante como es enfrentar los desastres naturales, por más que se ponga en primera línea nuestra Fuerza Aérea, no se le haya dotado de los recursos para mantenerse en las condiciones más óptimas posibles. Entonces no es solo capacidad disuasiva frente a un enemigo externo, un agente externo, sino también es capacidad disuasiva que significa prevención frente a desastres naturales. ¿Por qué no aprendemos? Sí, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Lo más lógico es aprender de las lecciones que nos da la historia, ¿no? Por supuesto. Los fenómenos naturales se presentan constantemente y los primeros en responder generalmente es la Fuerza Aérea, es la que llega más rápido, ¿no? Entonces debemos tener una flota de transporte que tenga esa capacidad de movilizarse a los diferentes escenarios de riesgo que se puedan presentar, helicópteros, porque el helicóptero es una de las aeronaves más maniobrables para llevar ayuda, y todo ese soporte logístico que requieren, pero hay veces por decisiones que van más allá a veces de las instituciones, porque yo estoy convencido, he trabajado también en el área de planeamiento estratégico en la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ha estructurado todo su plan de desarrollo, todas las capacidades que debe tener, ya están planteadas, ¿no? De ahora, hace años, se van actualizando, se van modificando, seguramente porque van cambiando de los escenarios, pero lo que falta es una decisión política para darle los medios en su momento a las instituciones armadas para que hagan frente a estos desastres, a cualquier capacidad en la que se requiera. Generalmente reaccionamos cuando ya estamos en el problema, ¿no? Hoy hay inundaciones o hay el incendio donde la Fuerza Aérea ha hecho todo lo mejor posible y no hay más. Ha participado también ayudando a Ecuador, a Colombia, creo que a Brasil también para apagar incendios. O sea, mira las capacidades que tenemos la experiencia, todo. Pero si hubiéramos tenido más medios aéreos, más sistemas para combatir, de repente hubiera sido mucho más fácil. No esperemos que sucedan nuevamente o se repitan para pensar en comprar. Ya deberíamos estar visualizando cómo equipamos a nuestra Fuerza Aérea para que sea la primera línea de defensa ante estos acontecimientos, ¿no? Abraham, a propósito de equipar a la Fuerza Aérea, vamos a hablar un poquito de eso, porque creo que las personas están interesadas y quieren un poco más de información. Vamos a comprar aviones, queremos comprar aviones nuevos para tener una Fuerza Aérea con capacidad disuasiva para construir la paz, me parece muy bien. Aviones norteamericanos, rusos, franceses, chinos, ¿de qué depende tomar una decisión? O coreanos. ¿De qué depende tomar una decisión de este tipo? Sabemos que nos preocupa un poquito que algunos proveedores de armas mantengan el control sobre el artefacto y tengas tú que pedirles permiso para usarlo de una manera o de otra. Eso nos preocupa y eso no deberíamos aceptarlo porque nos resta libertad a pesar de la millonada que se paga por estas armas. Encima tienes que pedir permiso para usarlas. Eso es grave. Pero volviendo a la pregunta, armas norteamericanas, rusas, francesas, chinas, coreanas, ¿de qué depende? Suecas. Bueno, los Gripen, ¿no? Los Gripen. Va a depender de los requerimientos que haya estructurado la institución, ¿no? Porque esto va a ser un concurso público transparente. Yo tengo entendido que ya un equipo de expertos en la Fuerza Aérea están determinando cuáles son las características técnicas que deben tener esos sistemas de armas que se van a adquirir. Lo que ha salido público que están compitiendo los F-16 norteamericanos, el Block 70, los Gripen suecos y también el Rafale francés, que posiblemente sean los que cumplen con esas características técnicas que ha pedido o está proponiendo la Fuerza Aérea, ¿no? Uh-huh. Entonces va a depender de quién de estos fabricantes dé la mejor propuesta y se ajuste a los requerimientos que tenga la Fuerza Aérea. ¿Y por qué no pedir un sistema que conlleve el apoyo georreferenciado, que conlleve el uso de drones que han demostrado ser un arma en boga en este momento, principal en las acciones en el Medio Oriente en este momento y en la guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania con el soporte de países occidentales muy importantes y la propia OTAN? Entonces, ¿por qué no hablarle a la opinión pública de modernizar, actualizar y cumplir con la capacidad disuasiva, pero como sistema? Es decir, solo aviones, que es un componente principal,
no es simplificar el concepto de sistema de defensa? No, porque sí está previsto, en los planes de desarrollo institucional está previsto no solamente los aviones de combate y transporte, también lo que tú mencionas, UAVs, una serie de sistemas, radares, otro tipo de armas, o sea, es todo un sistema, ¿no? Nosotros podemos comprar los aviones, podemos tener el mejor avión de combate y si finalmente no tenemos radares, poco se puede hacer, o sea, eso tiene que ser integral, ¿no? Entonces ya todo eso está planificado y va a depender, como te digo, de la decisión política hacia qué es lo que va a comprar, porque lo que ha anunciado, lo que es público, se ha anunciado no solamente la compra de los aviones, han anunciado también dos aviones Boeing de transporte, ¿no? Han anunciado también una pequeña flota de helicópteros para hacer operaciones de búsqueda y rescate que también son necesarios, completar la flota de aviones de transporte medianos, ¿no? Que ahí también tengo otro componente que tiene que ver con la Fuerza Aérea, el apoyo a la ciencia. Yo me he quedado gratamente sorprendido de que se haya desarmado y rearmado un helicóptero para llevarlo a la Antártida, donde el Perú tiene una base científica. Es decir, ¿cómo vamos a ser mezquinos con ese esfuerzo de llevar el Perú a donde está probablemente el Banco de Recursos Naturales que va a darle esperanza de vida a la humanidad en el escenario de cambio climático mucho más agudo del que estamos sufriendo hoy, porque todo hace ver que la humanidad no está haciendo lo necesario para evitar el incremento de la temperatura promedio global y vamos a escenarios más hostiles? Entonces, también hay un surco de trabajo importante de apoyo a la ciencia. ¿Cómo es esta experiencia en la Antártida? Mira, la Fuerza Aérea hace muchos años que está apoyando el traslado de... Hay parte del comité científico que se van en el buque de la Armada y otro componente lo lleva la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ha trasladado a parte de los científicos, ya se han ido hasta Chile con un avión Hércules y han llevado un helicóptero también a la zona. Hoy día se están preparando pilotos en Canadá para justamente lo que tú dices, empezar a aterrizar también con aviones Twin Otter, operarlos en la Antártida, tienen que ponerles esquisto y tener que prepararse, o sea, es un entrenamiento que ya están recibiendo los pilotos porque es importante que se cuente con ese tipo de aeronaves también en la Antártida, o sea, la inventiva que tiene nuestro personal, la destreza que tiene son de alto nivel, hay que explotarla, ¿no? Como te digo, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que no creemos en lo que nosotros podemos hacer, los peruanos podemos hacer muchas cosas. Hay que creer en nosotros mismos y el Estado tiene que apostar en ellos, ¿no? La presencia de la Fuerza Aérea en la Antártida yo creo que está evidenciada desde hace muchos años, hay mucho personal que ha trabajado, siempre hemos tenido presencia de tripulaciones y un helicóptero en la base Machu Picchu. ¿Y el proyecto en Talara? El puerto espacial, es un ofrecimiento que ha sido público, que quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos a través de la empresa privada. Me parece interesante, no tengo honestamente todos los detalles de cómo se va a desarrollar, pero lo cierto está que creo que... ¿Qué cosa es? Es poner una estación de lanzamiento de cohetes. Por la ubicación geográfica que tenemos pegada al Ecuador, el consumo de combustible de los cohetes es mucho más económico que lanzarlo de otras partes del mundo. Entonces, esto va a dinamizar la economía, porque es lo mismo que el puerto de Chancay. Hablamos del puerto y ahora el megapuerto espacial, pero no solamente es eso. Es toda la industria que se va a crear alrededor, porque si hay una estación de cohetes, van a necesitar oxígeno líquido, combustible sólido. Muchísimo. Una serie de empresas van a surgir, o sea, va a haber un desarrollo. Si este es un gran momento, por eso te digo, de capitalizar todo ese esfuerzo que la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería han desarrollado pilotos de pequeños esfuerzos, claro, frente a la NASA, pero reales y concretos, de lanzar estas satélites pequeños satélites al espacio. Y lo han hecho con resultado muy importante y muy útil. Podría perfectamente esta base que tiene en Pucusana con el satélite peruano formar parte de una red científica donde se sumen esfuerzos y los logros que tiene, por ejemplo, este satélite en Pucusana, ¿podrías comentarlos? Claro, por supuesto. Está el Centro de Procesamiento de Imágenes de Pucusana, ¿no? Es una instalación importante porque ha desarrollado un amplio conocimiento en todo lo que es el manejo de las imágenes satelitales, ¿no? Y se ha empezado a hacer desarrollos para lanzar algún tipo de cohetes. Claro, estamos en todo un periodo de desarrollo, no vamos a llegar todavía a grandes alturas, pero estamos avanzando.
Y si a eso se suma la universidad, como tú dices, porque hay proyectos que ya se están integrando con algunos centros académicos. Sí. Hace unos días estuve en este programa, el PROGEPAG, el programa de gestión del poder estratégico que está dirigiendo la aeroespacial y ese espacio que está dirigiendo la Fuerza Aérea. Justo hubo una exposición, por decir, de todas estas tecnologías que está desarrollando la Fuerza Aérea en el ámbito de las imágenes para este proyecto del sistema de vigilancia y protección amazónica, y había entre los participantes personas que estaban en algunos ministerios, por decir el Ministerio de Ambiente, que podían contribuir, ¿no? Entonces ya se empieza a generar una sinergia porque nos estamos dando a conocer, nos están conociendo y vamos viendo en qué nos podemos integrar. O sea, acá tiene que haber un esfuerzo conjunto de las universidades, de las instituciones armadas y de diferentes sectores para explotar todas esas capacidades que se están generando. Lo del satélite no es para solamente la defensa, o sea, las imágenes satélites que se están produciendo pueden contribuir a diferentes áreas, ¿no? Abraham, a propósito del satélite, acá quisiera a ver si podemos precisar algo. El satélite lo tenemos desde el 2017 en las postrimerías del gobierno de Ollanta Humala. Es un satélite que tiene una vida útil programada de 10 años, o sea, hasta el 2027. Los técnicos dicen que podría estar en órbita brindando servicios unos 2 años más, o sea, 2029, 2030. Sería un error gravísimo que el Perú no tome las salvaguardas correspondientes y tome las decisiones correspondientes, inteligentes y anticipadas para poder reemplazar ese satélite por otro también, espero yo, submétrico, para poder tener detalle del territorio, como dice Pedro, ver una pelota moviéndose en una cancha de fútbol, y eso es importante. Pero este satélite que tenemos ahora es un satélite orbital, es decir, pasa por franjas del territorio nacional y sigue su camino y su órbita y vuelve a pasar por otra franja del territorio nacional. Hay otros satélites que son estacionarios, es decir, que están, digamos, programados de tal manera que siempre están sobre el territorio. Por ejemplo, una oportunidad de mejora, quizá. ¿Tú piensas de que para el Perú y para la seguridad del Perú y para el desarrollo del Perú vamos a seguir requiriendo los servicios cada vez más técnicos y más potentes de la herramienta satelital? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo soy un convencido, ya estamos en el espacial, o sea, el satélite, hasta dónde llega el empleo aeroespacial de la Fuerza Aérea, hasta donde está nuestro satélite. Cuando el Perú adquiere el satélite, no solamente ese es el acceso a la información que nos brinda ese satélite, sino toda una constelación de satélites que están asociados con la que nos vendió. Entonces, es cierto, nuestro satélite pasará en una determinada horario y días por una zona, pero hay otros satélites, entonces las imágenes no las podemos obtener de otros satélites. Esto va creciendo, entonces sí es importante lo que tú dices, el satélite tiene una vida útil. Yo sé que ya se está previendo cuál debe ser el satélite que lo va a reemplazar, y no solamente el que lo debe reemplazar en imágenes, sino también adquirir un satélite de comunicaciones, porque hay una falsa idea que creen que el satélite nos da todo. No, el satélite es de imágenes, pero también se necesita un satélite de comunicaciones para asegurar las comunicaciones del país, ¿no? Se tienen que ir implementando esas capacidades. Yo sé que ya lo están trabajando, debe estar en curso, no tengo el detalle preciso, porque eso lo está manejando la institución. Es un proyecto más grande inclusive de la institución, porque es del Estado peruano, no soy desde la Fuerza Aérea. Yo pude ver en Brasil, que tienen satélite también, que los estados federales, lo que serían los gobiernos regionales, en el caso nuestro, tienen subestaciones que están totalmente interconectadas con el centro principal. Nosotros podríamos tener trazabilidad, que es este sistema de control en tiempo real de cada camión que lleva oro de origen ilegal, por ejemplo, que es un drama nacional hoy, la minería ilegal. En la frontera con el Ecuador, por ejemplo, hay un punto importante de evasión de impuestos, de daño al medio ambiente y de oro que no beneficia al Perú, ni a los peruanos, que podría perfectamente entrenarse a jóvenes para que sean expertos en leer las fotos satelitales y en tiempo real darles información a las instituciones competentes para que inicien los procedimientos de rigor, y al satélite nadie lo puede sobornar. Ese es un mérito extraordinario, y si se suma drones
a los satélites cuando hay nubosidad, tendríamos lo que se llama trazabilidad, que nos permite recuperar el control de cada metro cuadrado del territorio nacional. Entonces, creo que esa es una función extraordinariamente importante. Mire, pero yo creo que hay parte que la tenemos, o sea, la institución tiene capacidades para analistas de inteligencia que te y expertos en telemetría, ingenieros geofotógrafos que te ven y te analizan perfectamente las imágenes satelitales y las complementas con fotografías aéreas. Con drones, hoy acá hay vuelos, hoy día la tecnología nos da una serie de herramientas, ¿no? A veces creo que nos ha faltado mayor difusión, que muchas entidades del Estado sepan las capacidades que nosotros tenemos para que las puedan explotar mejor, y también de repente conocer cuáles son los requerimientos que tienen otros estamentos del Estado, porque es lo que tú mencionas, esta lucha contra la minería ilegal, todo no es una responsabilidad de solo un sector, es de todo el Estado, ¿no? Y tenemos que sumar todos los esfuerzos, más bien. Ya no es tan difícil lograr algo que yo pude conocer cuando fui viceministro el año 2007, me quedé sorprendido. Tuve que hacer un viaje de trabajo a Chiclayo y justo coincidió con la visita del entonces presidente Bush, y vi el aeropuerto prácticamente lleno de Fuerza Armada Norteamericana, y lo que más me llamó la atención, más que cantidad, era equipos muy avanzados. Un avión con un radar totalmente protegido, con mujeres y hombres que en cuestión de segundos reaccionaban frente a cualquier hecho de intimidación o amenaza. Pero el concepto, preguntando, fue que me dijeran los días que está el presidente Bush en territorio peruano, el territorio peruano tiene una cobertura de seguridad como no la ha tenido nunca. Es decir, estábamos bajo un monitoreo. Estoy hablando del 2007, hoy 2024, ya esa tecnología no es exclusiva de estos países líderes del mundo. Hoy hay forma de acercarnos a ese dominio de la seguridad aeroespacial. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es importante porque te va a permitir tener una mayor cobertura de todo tu espacio aéreo y el espacio aéreo sobre el espacio terrestre y marítimo. O sea, todas estas tecnologías se lo dan. En los planes de desarrollo institucional está previsto la adquisición de sistemas radáricos, no solamente en tierra, sino en plataformas aéreas con diferentes sensores. Como digo, solamente es cuestión de una decisión política. Yo creo que el Estado tiene las formas como adquirir todos esos sistemas. Por eso es importante entender que la defensa no solamente es de dedicación exclusiva para el sector de defensa, las Fuerzas Armadas, es para el país. O sea, esas capacidades que se pueden invertir en seguridad, en defensa nacional, como plataformas aéreas, van a servir para todos los sectores. Si hoy día la Fuerza Aérea tuviera un sistema de radares aéreos, podría visualizar todo el movimiento. Si eso se va sumando a imágenes satelitales, a estaciones en tierra, a muchos más sensores, drones, el ejemplo que tú pones, todas esas capacidades se van a sumar justamente para la seguridad, para la defensa y el desarrollo del país. O sea, sí se puede hoy día todo eso, ¿no? Yo creo que va más que todo por una decisión política y empezar, creo yo, sí a conocernos más. Hay que conocer cuáles son las capacidades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas también conocer cuáles son otros requerimientos que se está haciendo, ya está en ese proceso. ¿Están articuladas las Fuerzas Armadas en esa línea? Sí, yo creo que bastante, se está avanzando bastante. ¿Se está avanzando mucho en las articulaciones? Sí, tú sabes que ya hoy día se trabaja en conjunto. Creo que la primera experiencia conjunta de trabajar ha sido el BRAE, y particularmente en el Comando Especial BRAE está el componente aéreo. O sea, el componente aéreo, van pilotos. Son helicópteros. Son helicópteros, pero hay helicópteros del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Marina, las tripulaciones damos bien juntos. Es un aprender a trabajar también en conjunto, ¿no? Porque eso es hasta el lenguaje que tenemos es diferente, ¿no? Pero ya estamos enrumados. Hoy día la realidad en el mundo entero que todo es conjunto, ¿no? Ya no se concibe operaciones independientes, hay que trabajar en conjunto. A propósito de eso, Abraham, hablamos de aviones de quinta generación o de cuarta generación plus, hablamos de tanques de quinta generación, de fragatas de quinta generación, hablamos de sistemas de armas de quinta generación. Pero para manejar sistemas de armas de quinta generación necesitas oficiales de quinta generación. Correcto. Has mencionado que la gente del CENOIS está ya familiarizada con el uso de los satélites, has mencionado efectivos miembros oficiales de la Fuerza Aérea que se están capacitando en el Canadá para poder hacer uso de elementos aéreos en la Antártida, que es un continente especialmente hostil. ¿Cómo vamos en nuestra preparación del capital humano
¿realmente le prestamos atención? ¿Es para nosotros un punto, un tema importante, crucial, que nuestros oficiales y nuestros suboficiales sean personas adecuadamente capacitados, a la altura de las circunstancias? Porque te ponen un fusil de quinta generación y es muy difícil de manejar. Tiene 50 o 100 funciones y si no las conoces bien vas a tener un arma que la vas a usar como si fuera pues una carabina 22 y esa no es la idea. Entonces, ¿cómo vamos con eso? ¿Vamos formando a nuestros equipos? ¿Priorizamos eso como algo importante? Sí, yo creo que las Fuerzas Armadas a veces hay un desconocimiento. Yo me acuerdo que en una oportunidad cuando era muy joven estaba estudiando mi maestría, hice una maestría en ciencia política cuando era capitán, y una compañera de clase me decía, yo pensé que los militares lo único que sabían era marchar y disparar, cosa que es erróneo. Los militares constantemente nos estamos preparando, o sea, hay cursos obligatorios que hacemos dentro de nuestras escuelas de guerra. Hacemos cursos de capitán, después hacemos cursos de comandantes, el alto mando de coroneles. Hay cursos que hay oficiales muy técnicos que se preparan en universidades, los mandamos al extranjero. O sea, la preparación es constante. Y cuando tú vas a adquirir sistemas de armas nuevos, estás a la vanguardia. Tienes que mandar también a personal a prepararse, ¿no? Hoy día en electrónica, en todo lo que es hoy día hay un nuevo dominio de la guerra. Hoy día la guerra ya no solamente son aéreas, terrestres o navales, se están peleando también en el ciberespacio. O sea, hay gente que ya está metida en todo esto, en el ciberespacio. Por eso que la Fuerza Aérea ha generado un nuevo comando operacional. Nosotros somos un comando de operaciones en el ciberespacio. ¿Ya lo tenemos? Ya, las Fuerzas Armadas están viendo de generar todas esas capacidades también en el ciberespacio, y es una realidad. Hoy día todas las operaciones se dan en el multidominio, no en el ámbito aeroespacial y en el ciberespacio. Entonces hay oficiales, técnicos que se están preparando para todo esto, ¿no? Eso que dices es muy importante. Te agradecemos, Abraham, haber podido intercambiar estas ideas sobre un tema tan importante como es la capacidad disuasiva de los institutos de la Fuerza Armada en el Perú, el concepto tan amplio de seguridad integral y la necesidad de estar en las mejores condiciones para hacer camino al andar, como localidades tan remotas como esta, que solamente llega por puente aéreo la ayuda y salud y apoyo, que está en la frontera con Brasil, Purús, que es sorprendente como si no existiera este puente por la Fuerza Aérea, no podríamos llegar a esto que es una parte de nuestro Perú. Entonces, espero que pronto podamos estar juntos, de nuevo dialogar. Esto es un tema importante y ojalá que se puedan concretar los planes para que no haya una sola niña o niño que no conozca lo que es el poder aeroespacial y la seguridad nacional. Bueno, excelente, gracias. Yo te agradezco, Pedro, Jorge, porque ustedes están sembrando, creo, están haciendo más allá de lo que yo pueda comentar, el trabajo que ustedes están haciendo, porque creo que es importante generar en el país esa cultura de desarrollo acompañado de la seguridad y la defensa. Es fundamental eso, ¿no? Y lo que no se conoce no se ama. Hay que conocer lo que tenemos, lo que tiene nuestro país, lo que tienen nuestras instituciones armadas, apostar por ellas. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo, que están haciendo ustedes, es empezar a generar esa conciencia fundamental. Es fundamental. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham, por acompañarnos en Integrando Perú. Será hasta una próxima y pronta ocasión. Gracias a ustedes, Jorge, Pedro. Muy amables por la invitación. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.